En las últimas décadas hemos apreciado emociones en animales más parecidos a los humanos. Pero recientemente usted empezó a observar emociones en todos los animales, incluyendo invertebrados como pulpos o langostas. ¿Por qué es tan importante ese concepto de emociones? Y también, ¿qué podemos aprender de él? Lo curioso es que, cuando yo era un estudiante, no nos permitían hablar de las emociones en los animales. Darwin, mucho antes, en el siglo XIX, ya había hablado de las emociones de los animales. Después hubo un periodo de aproximadamente un siglo en el que los conductistas como Skinner y otras personas dijeron: no, los animales son como máquinas, muy cartesianos, los animales son como máquinas. No se hablaba de emociones, no se hablaba de conciencia, no se hablaba de qué piensan, nada de eso. Y ahora hemos vuelto a una época en la que hablamos de emociones. Y por supuesto, con animales como los primates, que tienen las mismas expresiones faciales, es muy fácil hacer comparaciones y decir: están sintiendo estas emociones. Pero ahora también hablamos de que los peces tienen emociones, las abejas, hormigas e invertebrados también. La capacidad de sentir de los animales, es decir, su capacidad de tener experiencias conscientes, ahora se reconoce en muchas especies. Y claro, esto tiene consecuencias éticas porque la gente no siempre lo tiene en cuenta. Pero si hablas de los sentimientos de una langosta, por ejemplo, tal vez necesites tenerlo en cuenta al matar a una langosta. Así que tiene consecuencias éticas y es un gran tema de debate ahora mismo. Usted despertó polémica cuando empezó a hablar de emociones en los animales. Y no solo eso, también de empatía. Es un concepto que entra en juego si hierves a una langosta. Incluso podemos sentir cosas, como cuando antes hablaba de un chimpancé calmando a un humano. Ese tipo de cosas, como la empatía, ¿está en nuestro ADN o es algo que aprendemos o desarrollamos culturalmente? Nacemos con empatía. Todos los mamíferos tienen empatía, en el sentido de que son sensibles a las emociones de los demás y les afectan las emociones de los demás. Pero hubo un tiempo en el que los psicólogos no querían hablar de empatía animal, porque tenían una definición de empatía de muy alto nivel. Pensaban que la empatía es imaginar cómo se siente alguien, que es imaginar su situación, que es algo muy complejo y no creo que muchos animales hagan eso. Pero muchos animales son muy sensibles a las emociones. Tu perro es sensible a tus emociones. Y hay experimentos con perros que demuestran que si te pones a llorar, el perro se acercará a ti y te lamerá la cara o pondrá la cabeza en tu regazo. Muchos animales tienen ese tipo de empatía. Y en chimpancés y bonobos es muy común lo que llamamos comportamientos de consolación. Si uno lo está pasando mal y está llorando, otros se acercan, lo abrazan y lo calman. Eso también es un acto de empatía. Así que creemos que la empatía existe en todos los mamíferos. También hay estudios con aves en este momento. La empatía está muy extendida y creemos que evolutivamente apareció con el cuidado materno. Así que ya sea un ratón o un elefante, si tiene crías, tiene que reaccionar a sus emociones, como cuando tienen frío o hambre. Las hembras tienen que hacer eso. También entra en juego la oxitocina, que es una hormona materna, y hasta cierto punto está relacionada con la empatía. Por eso las hembras tienen más empatía que los machos en general. Esto es así en muchas especies, incluyendo la especie humana, así que la empatía es una característica biológica.